Amada tierra querida, me cuentan que no paras de llorar, lamentando la partida de quienes se han de marchar a buscar en otros lados lo que ya tú no le ofreces. Pero dime, ¿qué te parece si le damos la sorpresa? Tu pueblo unido regresa para verte sollozar de alegría cual princesa, a quien van a rescatar. La la la, la la la, la la la. Yo soy una hermosa tierra, rica geográficamente, fui bendecida por Dios con hermosísima gente que me quieren, que me aman, como un niño a su mami, me valoran, me defienden y hacen lo que sea por mí. Porque soy venezolano, orgullo de mi país, soy amigo, soy hermano, sin saber nada de ti. Así es como me criaron, que ahora soy digno De mi reflejo país, de mis viejos, de mi pueblo y mis hermanos. Porque soy venezolano, orgullo de mi país, soy amigo, soy hermano, sin saber nada de ti. Aunque tú no me conoces, te amo y te tiendo mis De mi país, manos. de mis viejos, de mi pueblo y mis hermanos. Yo no estaba preparado, tampoco lo estabas tú. Aunque estemos separados, eres mi vida y mi luz. Es duro el aprendizaje, parece larga condena. Con amor te curaremos, mi preciosa Venezuela. Porque soy venezolano, orgullo de mi país. Soy amigo, soy hermano, sin saber nada de ti. Así es como me he criado y ahora soy digno reflejo de mi país, de mis viejos, de mi pueblo y mis hermanos. ¡Eso! Porque soy venezolano, sí, señor, orgullo de mi país. Venezuela. Soy amigo, soy hermano, Cuánto te sin amo. saber nada de ti. A donde quiera que vaya, soy imagen, soy espejo de mi país, de mis viejos, de mi pueblo y mis hermanos. Hey, la, la, la. Te amo, Venezuela. La juventud de mi tierra esto no lo merecía. Están pagando muy caro, arriesgando hasta sus vidas. Mi canto es la voz de miles que lejos hemos llorado. Hay aroma de esperanza, el tiempo bueno ha llegado. Saludos, así estamos comenzando nuestro espacio de hoy. En los próximos minutos, Carlos Julio Rojas detalla la matanza en Torreviasa. Desde Chile defienden la excelencia de la preparación de nuestros médicos en el exilio. Pedro Corso desde Radio TV Martí nos detalla la petición de asilo del equipo cubano del Sub-20. Los comentarios de Bernardo Jurado, Orlando Goncalves y el plomo parejo de Iván Ballesteros. Roderick Navarro desde Brasil. Efraín Cruz desde Caracas. Y Virginia Escobar La Huica desde qué sé yo, será de las estrellas interpretando nuestro futuro inmediato. Lechuza, lechuza, que no ocultaremos nada, señores. Sí, señor, aquí leyendo el libro de Ángela Sagua, En nombre de los pobres los multiplicamos, porque lo compré por Amazon.
El nuevo trabajo de Bernardo Jurado, que también está en Amazon, llamado La fragancia de la rebelión. Y también el nuevo trabajo sociológico de Carlos Rangel está en La Venezuela Imposible, está en Amazon. A nombre de Super Rent Orlando, Aptitude and Swear, Doménica Shortino Realtor, Curious Aluminium. todos ellos presentan 24 horas, Voz de la Libertad y la Democracia. Les saludamos, el señor Fernando Hola, mi Twitter es Ontiveros, @Fernando Miami. el técnico Ángel Wilfredo Montero y quien les habla, Napoleón Bravo, Twitter, Napoleón Bravo. Este programa es coproducido por Beatriz Galindo, la producción general a cargo de Argimiro Rodríguez. Llegan médicos con una estupenda formación. Así es. Porque si hay médicos bien formados en América Latina son los venezolanos. ¿Sabe por qué, Tomás? ¿Por qué? Porque Venezuela tenía el boom del petróleo y becaban a los tipos iban a estudiar a los mejores centros norteamericanos y vienen aquí en Chile y le piden el EUNACOM. Saben más que el que inventó el EUNACOM, yo creo. Entonces hay una serie de cosas que hay que aclarar. Los médicos venezolanos, yo lo digo porque cuando íbamos a congresos de psiquiatría, brillante, una gente que no tiene nada que envidiarle a nadie. Sí. Entonces aquí los tratan como segundones. Como por debajo del hombro. Y no, tienen que hacer un examen pelotudo que les pone que se llama EUNACOM. El famoso EUNACOM. La gente los adora porque en primer lugar miran a la cara. Los médicos chilenos miran su computadora antes de mirar al paciente a la cara. Son gentiles, hablan bien. Un buen castellano, ¿no es cierto? Claro. Sí, yo con mi hijo hemos planteado la posibilidad de conseguirnos eso para que hagan clase de castellano en los colegios. Mire, para que los chilenos aprendan a hablan hablar español precioso. Vamos con los titulares por los que será recordado el jueves 15 de noviembre del 2018. Atención. Asesinaron a gente inocente, dicen testigos de la masacre en la Torre Viasa en Caracas. Desde Caracas nos informa el primero que lo denunció, Carlos Julio Rojas. Adelante. Buenos días, Napoleón. Te queremos contar la situación de caos y colapso que se está viviendo en la ciudad de Caracas. Pudimos ver cómo hace 2 días fue allanada la Torre Viasa. Como nosotros hemos denunciado desde hace varios años, las invasiones son focos de violencia e inseguridad, donde hay atracos, robos, secuestro y homicidio al lado de las instituciones del Estado. Tuvieron que meterle un tiro en la cara a un funcionario policial para que se diera un allanamiento sin presencia de la Defensoría del Pueblo y sin presencia del Ministerio Público. Hubo 9 abatidos, muchos con antecedentes penales, con solicitud de captura. Incluso entre las personas que fueron detenidas estaban los responsables del asesinato de Evio Di Marzo. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que la violación a la propiedad privada significa caos, significa inseguridad, significa desdeñar la situación que estamos viviendo en la ciudad de Caracas. Y ahí nosotros responsabilizamos a Erika Farías, que es la que ha fomentado las invasiones en la ciudad de Caracas, porque realmente podemos ver de esas 34 invasiones en Candelaria, más de 140 en el norte de Caracas, cómo son manejadas por colectivos armados. Y el gobierno nacional se hace de la vista gorda. Tuvo que atacarlos a ellos mismos para que se diera casi que un enfrentamiento entre bandas. Ese mismo enfrentamiento entre bandas se da en Corpo Elec. Nosotros denunciamos hoy en la mañana cómo los vecinos de la Florida están siendo extorsionados porque funcionarios de Corpo Elec, un gerente llamado Michael Corvales, le está pidiendo $6,000 a la comunidad para restablecerles el servicio eléctrico, para arreglarle lo que es el transformador. Los vecinos se han negado a pagar porque realmente eso es un asalto a mano armada. Nosotros, ¿qué queremos decir? Caracas está en un colapso total y realmente lo que pedimos es, y lo estamos fomentando, que es la denuncia, la protesta y la propuesta para fomentar una rebelión popular, porque actualmente estamos viviendo una situación tan grave que solamente el ejemplo de la basura es que estamos casi con una declaratoria de emergencia sanitaria. Pareciera que ahora en cada esquina de Caracas no hay arbolitos de Navidad, sino hay quintales y quintales y montañas de basura. Napoleón, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir protestando, porque lo que se está viviendo en Venezuela es insufrible. Nos están violando nuestros derechos humanos. Desde la Revolución Bonita, Carlos Julio Rojas. En otros titulares, Cuba se retira del programa Más Médicos en Brasil después de las amenazas de Bolsonaro, y 12 de los 19 miembros de la selección cubana de fútbol sub-20 se quedan en Estados Unidos y piden asilo. Tengo en el teléfono al periodista cubano Pedro Corso de Radio TV Martí para que nos amplíe la información. Pedro, saludos, ¿cómo estás? Muy bien, Napoleón, gracias por esta invitación. Te aclaro que estoy hablando a título personal, por supuesto. Claro. En base a las informaciones que estamos recibiendo,
Y es muy importante que esto que estás destacando de la decisión del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, de sacar a los médicos cubanos de la condición esclavista en la que la dictadura de los Castro tiene a todos los profesionales de la isla desde hace muchos años. Los médicos cubanos están obligados a prestar servicio en el exterior, primero por la presión que ejerce el gobierno sobre todos los ciudadanos para que cumplan sus deseos, y segundo, porque es una manera, indiscutiblemente, de mejorar sus caóticas condiciones de vida, porque a pesar de que el gobierno se queda con la mayor parte de las ganancias que supuestamente deberían ir a manos de estos profesionales, ellos siempre van a mejorar un poquito sus condiciones de vida, Napoleón. Además, tengo entendido que no los dejan viajar con la familia, aunque ellos paguen el pasaje, por temor a que si van a trabajar como médicos en otros países, se puedan fugar con la familia y se pierde ese negocio con el régimen. Es un negocio millonario que el régimen cubano lo viene explotando hace décadas. Lo que sucede es que en los últimos años, como parte del impulso que propició el chavismo al castrismo, los médicos cubanos se convirtieron, particularmente en América Latina, en un punto de negociación con la dictadura de los Castro, hoy incluido Díaz-Canel. Y la situación de los médicos, te repito, es muy difícil, muy precaria. No tienen derechos de ningún tipo, no pueden, como bien has dicho, llevar a sus familiares al país donde están prestando servicio, no solo en Brasil, sino en cualquier país que estén prestando servicio, no pueden llevar a sus familiares. Hace varios años, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, bajo la dirección del cineasta Wenceslao Cruz, hizo un documental titulado Mito y Realidad de la Medicina en Cuba, donde se desmonta toda esa gigantesca farsa que la dictadura ha creado en la isla. Y se expone también, porque hay varios médicos que prestaron servicios en Venezuela, en ese documental, que ellos abandonaron la delegación cubana, y ellos cuentan cómo se ven obligados a hacer cosas y cómo también se ven obligados a prestar servicios a la dictadura de Hugo Chávez y al régimen de La Habana. Mira, y ese mar de la felicidad de la que hablaba nuestro dictador Chávez Frías, parece que no, que la felicidad es para unos pocos, para los burócratas de arriba, lo que llaman la nomenclatura en la Unión Soviética cuando existía. 12 de los 19 miembros de la selección cubana de fútbol sub-20 pidieron asilo aquí en los Estados Unidos. Estaban compitiendo aquí en los Estados Unidos y 12 de 19 se han quedado. Bueno, nada nuevo, pero por otro lado hay discusiones y cartas no solamente de intelectuales de fuera de Cuba, sino de gente y luchadores como Berta Soler en Cuba, en contra de esta constitución que ahora quieren imponer, esta nueva constitución que quieren imponer en Cuba, porque al parecer, y esa es la denuncia, está al servicio del Partido Comunista y no del pueblo cubano. Bueno, siempre ha sido así. Desde el año 1959, ya en mes y medio, 60 años de dictadura, todo lo que se ha hecho en Cuba ha sido a servicio de la clase dirigente, la nomenclatura, como tú bien la defines, que tal y como corresponde, porque así se le decía en la extinta Unión Soviética, al grupito que controlaba y dirigía el país. No es de extrañar que estos jóvenes deportistas abandonen el equipo cubano. Y me parece muy importante decir, abandonan el equipo cubano y no desertan, porque quienes desertan son los militares. Y aunque la dictadura mira a toda la sociedad como si fuera un cuartel, nosotros estamos obligados a utilizar los términos apropiados. No son desertores, abandonan la delegación. Y es lógico, en Cuba no hay esperanza, en Cuba no hay fe en el futuro. Y estos jóvenes que tienen habilidades, que tienen práctica, y que quieren supuestamente, o al menos eso esperamos nosotros, la libertad y oportunidades de vida, pues toman esta decisión que es válida, que es muy importante, que no deja de ser un reto, pero que indiscutiblemente va a marcar de forma indeleble el futuro de cada uno de ellos. Y sobre la Constitución, ¿qué decirte? La Constitución que dictó el dictador Fidel Castro en el año 75, la reforma constitucional que hicieron años más tarde, y este nuevo panfleto que están instrumentando, simple y llanamente lo que hace es violar, como los anteriores,
de forma sistemática y permanente e institucional los derechos humanos. En Cuba no hay alternativas, es una dictadura dura y cruda, es un régimen totalitario que lo controla todo, lo maneja todo y lo subordina a todos sus intereses. Y en base a eso no se puede esperar que en Cuba se dicte una carta magna, se elabore una carta magna donde los derechos y las oportunidades que tienen los ciudadanos sean reconocidos. Ahora, Pedro, estamos conversando con el periodista cubano Pedro Corso. Íbamos a hablar ayer y hoy con Berta Soler, pero sigue presa. Ella está presa, casi todos los fines de semana va presa por unos cuantos días. Dentro de mes y medio aproximadamente, es decir, el 1 de enero del 2019 se cumplen 60 años de la dictadura. ¿Por qué en 60 años esa gente no ha caído? Muy fácil, para muchos de nosotros que tenemos en mente de que un pueblo puede rebelarse, aun cuando no tenga armas, tiene que comprender que en Cuba existe un control de la sociedad absoluto, por eso es un régimen totalitario. En Cuba los medios de información son manejados por el Estado, la educación, los medios de prensa, las actividades económicas, todo lo maneja el Estado. Y las personas crecen en un clima de indefensión, en un clima de desesperanza y de desconfianza. Por eso es muy difícil a todos poder asumir el rol que le corresponde a cada ciudadano de luchar por sus derechos. Por eso llama mucho la atención esa cantidad importante de jóvenes que siguen luchando, y más de 100 cubanos, después de 60 años de dictadura, están en prisión. ¿Qué significa eso? De que el pueblo cubano no se ha plegado al régimen de forma ciega, que quiere y busca sus derechos, cosa que aún no le ha sido posible, como el pueblo venezolano está tratando de salir de la dictadura castrochavista y no le ha sido posible, pero siempre han luchado y siguen luchando. Bueno, ya llevamos 19 años con esto. Lo que pasa es que además en Venezuela es una banda de narcodelincuentes. Pero en fin. Bueno, Pedro, muchísimas gracias, ¿sí? No, las gracias a ti, Napoleón, por favor. Las gracias a ti. Pedro Corso, periodista cubano. Seguimos con las informaciones. El incendio de California es el más mortífero de la historia. Al menos 50 muertos, señores. Según CNN, juicio del Chapo, él era solo un mito, dice su defensa. Sí, pobrecito. El juez en el caso del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán lo era, negó este miércoles la solicitud de defensa de descartar la declaración inicial de los fiscales del Estado. NTN 24 informa. Caravana de migrantes cumple un mes de camino a Estados Unidos enfrentando obstáculos. Además de hondureños, en la caravana se han sumado migrantes de Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Voz de América, California sigue buscando a los desaparecidos de los fuegos. Un tablón de anuncios en un albergue para quienes tuvieron que huir de los letales incendios en California estaba lleno de fotografías de los desaparecidos y de peticiones de información sobre familiares y amigos. Agencia de Noticias F. La Casa Blanca defiende su poder para negar la entrada a periodistas. Este es el titular ahora más destacado de parte de la prensa más influyente de los Estados Unidos. Por ejemplo, The New York Times, Trump apoya flexibilizar algunas leyes de sentencias obligatorias. El presidente Trump indicó su apoyo a un proyecto de ley que sería la mayor modificación del sistema de justicia criminal en más de una generación, cambiando las pautas de sentencias obligatorias para ofensas no violentas relacionadas con drogas y las establecidas para delincuentes recurrentes, las llamadas leyes de 3 strikes y fuera. The Washington Post, solicitantes de asilo de LGBT son los primeros de la caravana en llegar a la frontera de los Estados Unidos. Docenas de mujeres lesbianas, hombres gays y transexuales de América Central en búsqueda de asilo son los primeros en llegar a la frontera. El grupo se ha refugiado en una casa alquilada en Tijuana, donde el lunes por la noche escuchaban la música de Ariana Grande mientras revisaban la ropa donada, comían algo y conversaban sobre las posibilidades de cómo podrían resultar en el proceso de asilo. Este grupo de avanzada llegó en autobús
apoyados por asociaciones mexicanas de protección contra la violencia anti-gay y que los contactaron cuando entraron a ese país. The Washington Post: es una crisis de la civilización en México, 250,000 muertos y 37,400 desaparecidos. Haciendo eco de las infames guerras sucias de los años 70 en América Latina, la violencia pandillera ha recurrido a las desapariciones, obligando a madres que deambulen en vano buscando los cadáveres de sus hijos. Bueno, muchísimas gracias a la gente de Aptitud Dancewear en el Centro Comercial Magnolia Shop en Coral Springs porque apoyan este espacio. Ahora vamos con el comentario, atención, de Orlando Goncalves. Orlando Goncalves desde Panamá, donde se encuentra en estos días dando una serie de charlas, de conferencias. Orlando, adelante. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que a la audiencia. Hoy quisiéramos referirnos al caso de México y de Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. México tiene una tradición que no la veo en otro país, que es que el lapso de transición, es decir, desde el día que es electo hasta el día que asume el nuevo presidente, pasan 5 largos meses. Bueno, el señor López Obrador no ha perdido tiempo, y el señor López Obrador ha comenzado a cumplir parte de sus ofertas electorales. Una de ellas era que él no estaba de acuerdo con la construcción del nuevo aeropuerto, y razón de ello hizo una supuesta consulta popular que evidentemente estuvo sesgada en cuanto a la distribución de las mesas electorales. Se favorecieron los municipios donde él salió con mejor votación, no tuvo supervisión de ningún ente electoral, por lo tanto no tiene ningún efecto jurídico. Sin embargo, él con esta supuesta consulta popular, democrática y participativa, hizo que la gente votara a favor de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto de México. Para que tengan una dimensión, el nuevo aeropuerto de México, que ya lleva 32% de avance y que se calcula que costaría cerca de $12,000 millones, es la obra de infraestructura más grande de Latinoamérica después del Canal de Panamá. Pero eso fue la primera señal que envió, que es sumamente preocupante, porque aparte de que tiras 3.000 o 3.500 millones de dólares que ya se han gastado en este aeropuerto nuevo, tienes el otro problema, que es enfrentar las demandas que el Estado mexicano va a recibir por los contratos que él quiere cancelar. Pero no se atreve a hacerlo a él y se respalda en una supuesta consulta popular, democrática y participativa. El segundo elemento preocupante de este proceso de transición es que su bancada, que tiene mayoría absoluta en ambas cámaras, plantea una ley para eliminar las comisiones bancarias, con lo cual la Bolsa de Valores mexicana perdió cerca de 9 puntos en 2 días, el peso se devaluó casi 5%, y esto porque se planteó la iniciativa legislativa. Después salieron a dar explicaciones, a decir, bueno, esto es solo la iniciativa, esto lo vamos a consultar, etcétera, etcétera. Bueno, si lo van a consultar, ¿para qué plantean la iniciativa? Está claro que tienen un objetivo. El otro punto interesante y preocupante es que el señor ha planteado una iniciativa legislativa donde pretende poderle poner la mano a ciertos dineros del Banco de México, que es el Banco Central de México, y lo cual, además de ponerle la mano a unos dineros adicionales que hoy por ley no puede disponer de ellos, le estaría cortando la autonomía y la independencia al banco. Y como esto podemos seguir con varios ejemplos. Por ejemplo, él plantea que hay que echar hacia atrás, destruir las reformas educativa y energética, porque él no está de acuerdo con ellas. Pero en estos dos casos, para poder hacer eso, debe hacer una reforma constitucional. La pregunta aquí es, esa reforma constitucional, que puede hacerla porque tiene la mayoría en el Congreso, en ambas cámaras, y porque además tiene la mayoría de las asambleas legislativas de los estados, estas reformas constitucionales realmente están orientadas a
eliminar la reforma educativa y la reforma energética que hizo el presidente Peña Nieto, o son la excusa para reformar la Constitución y para que él asuma unos poderes que hoy no tiene. Es preocupante el tema. Es preocupante, por ejemplo, que diga: yo voy a deshacer la casa presidencial, a mí el pueblo me quiere, a mí el pueblo me protege, y resulta que está armando un grupo de civiles que van a hacer su seguridad personal. Son señales muy, muy preocupantes, porque quienes vimos cómo el presidente Chávez fue desmontando el Estado y fue cooptando todas las instituciones del Estado, pues nos parece que están transitando el mismo camino, y eso es sencillamente peligrosísimo para la democracia y el Estado mexicano. Plantea además que hay que reformar el Instituto Electoral. Nos parece conocida también esta propuesta. En fin, él no ha asumido, está a poco más de 30 días de asumir, y ya ha generado una serie de cambios importantes en el país y ha afectado la economía del país. Entonces la pregunta es: ¿estos cambios son positivos o son negativos? Puede verse de distintas maneras, pero en todo caso, y es mi gran preocupación, son señales preocupantes que no solo los mexicanos, sino el resto de los países de la región debemos estar muy pendientes del rumbo que toman todos estos cambios que el señor López Obrador pretende hacer en México. Esperemos que sean para bien de los mexicanos y para bien de México y de la región, pero pueden tener un impacto negativo, así que estemos al pendiente de lo que pasa en México. Bueno, audiencia, como siempre, un gusto saludarle. Nos vemos mañana. Gracias, Orlando Goncalves. Tengo en el teléfono a Bernardo Jurado. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Napoleón. Agradecido altamente. Abrazos en la distancia a la audiencia. Y buenos días para la gente que nos está viendo de día. Bueno, porque en el mundo entero. Bueno, mira, Bernardo, yo estoy viendo que Bolsonaro está metiendo demasiados militares como ministros. Estoy viendo por otro lado que tanto el dictador de Nicaragua como el dictador de Venezuela se la pasan hablando de nacionalismo. Entonces yo quisiera saber, cuanto dictador hay, habla de nacionalismo y se escudan en el nacionalismo y la intervención, y entonces hay que defender la patria de ellos o para ellos, ¿no? Mientras la gente pasa hambre, trabajo, los torturan o los matan. Pero en fin, ¿cómo piensan los militares? Porque una cosa es la formación que tenemos los civiles en las escuelas, en líneas generales, y otra es la formación que tienen inclusive entre ustedes. Una cosa es la formación de los marinos, que en el mundo entero tienen fama de ser como más tranquilos, más intelectuales, mejor preparados. Al fin y al cabo se pasan semanas, meses y no sé si hasta años metidos en un buque, ¿no? Y otra cosa es cómo se forman y la mentalidad con que forman a los militares, que son los que suelen llegar a las presidencias y en la mayoría de los casos se convierten en unos dictadores. ¿Por qué? Definitivamente hay una diferencia en la cultura organizacional de cada fuerza militar, específicamente en Venezuela, ¿no? Déjeme aclarar algo, ¿no? Yo cuando entré en el año 79 a la Escuela Naval de Venezuela, en nuestro país, Napoleón, habían 6 ingenieros nucleares. Los 6 ingenieros nucleares eran oficiales de la Marina, de los cuales 2 de ellos fueron mis profesores, a los que recuerdo con cariño y con admiración suprema por su inmensa capacidad matemática y analítica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que aclarar que cuando hablamos del ejército, cuando hablamos de la Guardia Nacional y nuestros colegas que se nos parecen de la Fuerza Aérea, son 3 cosas diferentes. Pero yo voy a contestar tu pregunta, que yo sé que tiene siempre es una suerte de curva que viene al home, ¿no? Porque tú eres un periodista y aunque eres mi amigo, eres un periodista y yo lo comprendo. Yo recuerdo en muy mala hora
cuando conocí en nuestra agregaduría naval, en nuestra agregaduría militar en Washington, al general que luego fue ministro de la Defensa de Chávez y luego fue su embajador en España, Raúl Salazar. Un patán parado en dos pies. Raúl Salazar es un hombre con severísimos problemas de formación. Empezando porque es un hombre gritón. Y a mí los hombres gritones me parecen que son unos cobardes. Pero perdona que te interrumpa, Bernardo. Yo no te pido que me hables de casos puntuales, sino cómo los forman. Porque fíjate, uno desde afuera y como civil, cuando uno veía que especialmente la última dirigencia de Acción Democrática, no los organizadores del partido, no Rómulo Betancourt o Gonzalo Barrio o Andrés Eloy Blanco o Rómulo Gallego, no. Los que están todavía por ahí, uno veía que los desguaces que hacían, las barbaridades que hacían, las acusaciones que sus propios compañeros de otros partidos les señalaban como ladrones y demás, uno decía, pero ¿y qué es lo que está pasando? Es que no quieren al país, ¿no? En cambio, fíjate que los militares nos decían, los forman con el amor a la bandera, a la patria, Simón Bolívar y demás. Y resulta que cuando llegaron ahora son 20.000 veces peores, más ladrones y más apátridas, y entregaron el país a los cubanos, a los chinos y a quienes le dan el dinero, no les importa un comino el país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se formó esa generación? Bueno, ¿qué le enseñaron? ¿Qué tienen en la cabeza? Tiene 20 años, Napoleón. De manera que es susceptible de que lo analicemos con detenimiento. No es tan ahora. Porque yo quiero recordarte que yo soy hijo de un oficial de la Marina y me crié en los muelles de la base naval de Puerto Cabello. Ahí me crié yo después de que vine de Inglaterra, donde estaba con ese oficial de la Marina que era mi padre. Un hombre que escribió 59 libros. Publicó 59 libros. Ahora, yo recuerdo en mi infancia, en mi juventud, tenía yo 12 o 13 años, al general ministro de la Defensa Martín García Villamil, que fue a cenar a mi casa y se sentó en mi piano y mira, virtualmente dio un inmenso concierto y luego me pidió que le dijera a su chofer que le trajera el violín, un hombre que hablaba francés. Señores, eran militares de otro estrato, porque al final del día, como decía mi padre, que en paz descanse, la única aristocracia que existe es la aristocracia del intelecto. Bueno, pero serían militares de otro... Mira, espérate, serían militares de alto estrato, pero esos fueron los que formaron a los actuales. No, no creas. Entonces, ¿quiénes los formaron? En el año 92, un sistema susceptible de tener errores, como era el sistema democrático que teníamos, pero era el mejor que teníamos, permitió que llegara un pata en el suelo, un hombre que entró en las Fuerzas Armadas para solucionar su problema de hambre, como Hugo Chávez, y dio un golpe de Estado, y luego el sistema es tan bueno que le permite ser el presidente. Señores, es un país que tiene problemas de estructura. Eso es un país que tiene problemas Ay, vale, no empecemos con eso, porque también el país votó por Rómulo Betancourt y por Carlos Andrés Pérez, que dieron que apoyaron el golpe de 1945. Si es que porque Señores, fuera golpista es otra cosa. Discúlpame, estamos hablando de acero templado contra barro. Es más, ahí está Pérez Jiménez. Tú no estás comparando tú estás comparando a Pérez Jiménez con Hugo Chávez. Yo no estoy comparando. Bueno, Pérez Jiménez fue otro golpista. Al general Pérez Jiménez, que te tengo una noticia. Ajá. El general Marcos Evangelista Pérez Jiménez, al que tú entrevistaste creo que por 3 horas, algo así. Por 3 días. Un maratón de entrevistas. Fue el hombre que construyó el país. Bueno, pero entonces me estás dando la razón. Espérate un instante. El hecho de que los tipos fueran golpistas y que el pueblo votara por él, ¿no? Es otra cosa muy diferente, porque también votaron por, te vuelvo a repetir, Carlos Andrés Pérez y Rómulo Betancourt, que fueron golpistas y cuando llegan al poder se comportaron totalmente diferente. No, la pregunta que te estoy haciendo es cómo forman mentalmente al ejército venezolano de donde salen los Chávez y los Diosdado Cabello. Hay una diferencia sustancial entre esas personas y nosotros. Pero sustancial, abismal, oceánica, profunda, entre un Hugo Chávez
y yo, por ejemplo, que es el ejemplo que te puedo poner. Te voy a decir algo que ya te lo he dicho a ti. Pero esa no es la pregunta que te estoy haciendo. Te estoy haciendo la pregunta, ¿cómo es que lo forman en la academia militar? ¿En qué pensamiento lo forman? Napoleón, te lo voy a contestar, te voy a decir a ti delante de toda tu audiencia, que es mi audiencia muy querida, lo que te he dicho en términos privados. ¿Qué? Cuando un hombre entra a una carrera militar para solucionar su hambre, y cuando un hombre como yo, que he sido un burgués toda la vida y lo sigo siendo, entra a la escuela naval, el ángulo con que tú ves la carrera es diferente, porque yo entré por una profunda vocación de servicio, viejo. Yo no necesitaba el sueldo de la Marina para solucionar mi problema de hambre. Lo estoy diciendo y pueden pensar la audiencia que soy un hombre despectivo. Pero Bernardo, tú no me entiendes la pregunta, tú no me estás entendiendo la pregunta. Yo no te estoy preguntando quién eres tú, ni quién fue Chávez Frías, ni me importa un comino cómo fue Chávez Frías. Lo que quiero saber es cómo formaron en la escuela militar, cómo formaban a los Chávez Frías y a los no Chávez Frías, a los Diosdado Cabello y a los no Diosdado Cabello, porque uno pensaba que los formaban, primero con amor a la patria, amor a los símbolos, amor a la historia, para defender al país, ¿no? Para morir si era necesario por el país, ¿ok? Pero también uno pensaba, bueno, pero también lo forman que tienen la obediencia es vertical, por lo tanto es un pensamiento antidemocrático eso de o dar órdenes o de obedecer, pero sin la discusión. No es tan así, Napoleón. Entonces, eso es lo que te pregunto, ¿cómo es? Bueno, y yo te voy a contestar la pregunta claramente. ¿Cuántos periodistas pueden haberse formado y cómo formaban a los periodistas como tú en la Universidad Central de Venezuela? Esa respuesta tiene múltiples aristas. Porque en un país, te puedo asegurar que no nos formaban que teníamos que obedecer y callar y no podíamos discutir, sino al revés, que se entablaban conversaciones y se discutían y aupaban en la discusión. Lo mismo que en el bachillerato, ¿no? En el que yo estudié. Gracias a Dios que es así, Napoleón. Pero esa es la misma formación que tenían. Yo soy un militar retirado, totalmente abierto y susceptible de aceptar la disidencia de mis subalternos. Si un subalterno, por favor, demuéstreme cuál es el ángulo suyo. El hecho de que yo sea un gran capitán y el otro un gran coronel o un gran general no lo hace sabio. La sapiencia la da el hecho de discurrir y de ver otros ángulos para ver si tú estás equivocado. Eso no ocurre en el ejército actual. El ejército actual es una montonera. El ejército actual es una suerte de coco que flota en alguna parte del Atlántico. No voy a hablar de la Marina porque la Marina está peor todavía. Cuando existe una diferencia sustancial entre un soldado de a pie como era Hugo Chávez y un militar de plataforma como puede ser un coronel o un oficial cualquiera de la Fuerza Aérea o de la Marina, que tiene que entender la tecnología y aplicar los vectores y la cinemática y la física, la matemática y todas las ciencias para manejar mejor su plataforma. Bueno, yo lo que pienso es lo siguiente, que por pasar por la Universidad Central, que es una de las mejores de América Latina, o por la Simón Bolívar o por la Católica, no te da, y tener las mejores notas y ser una persona brillante, no te enseña a gobernar. Tienes que aprender y trabajar primero en alcaldías, en algún cargos burocráticos y demás. Pero por lo menos puedes discutir que en el civil discute, conversa, puede estar en un partido político y allá aprende cómo es la cosa y cómo tienen que ser los acuerdos y cómo se tienen que sentar y demás cuentos, ¿no? Eso también lo aplico con los militares, con la diferencia que a los militares no se les enseña a disentir, a discutir, a sentarse, no es cierto, sino a obedecer. Creo que eso es una impresión tal vez errada de parte tuya. O sea, que sí se les enseña. Por supuesto que sí. Bueno, eso es lo que te pregunto. Yo recuerdo que yo tuve comandantes muy severos, donde yo tuve la oportunidad profesional de decir, mire, no estoy de acuerdo con esa decisión, porque en nuestros manuales, en nuestra doctrina dice lo siguiente, y era aceptada, y yo era un oficial subalterno. El ejército tiene otra estructura organizacional.
Tal vez, y pido disculpas, pero esto es totalmente cierto, Napoleón. En el ejército pareciera que es obedecido el que más grita. En la marina, el que grita es pechado de vulgar. Y es desechado absolutamente. Pero son los del ejército los que llegan a ser los dictadores. Qué casualidad. Y resulta que es así, Napoleón, porque a nuestro país le encanta un chusma. A nuestro país le encanta un individuo grotesco. Conozco un país muy importante que tiene chusma, ¿no? Al frente de ese país. Un patán. Por ejemplo, dime. Entonces no hables del pueblo venezolano, que eso puede salir en cualquier sitio. Oye, ¿y qué era Hitler? O sea, ¿qué era Mussolini? ¿Mussolini qué demonios era? Era un payaso que gritaba... Qué interesante que me tocas esa materia. Hitler lo que sabía era diseñar una guerra y matar, eso sí. Hitler era un cabo segundo de la Primera Guerra Mundial. Y resulta que los pueblos, las masas, nunca han dado buenas ideas. Las buenas ideas son de individualidades. Y recuerdo que cuando Adolfo Hitler es elegido canciller de Alemania, había cero desempleo en la Alemania. Cero desempleo, señores, y eligieron a un cabo segundo de la Primera Guerra Mundial. Y resulta que después llegó la noche de los cuchillos largos y también la noche de los espejos rotos. Bueno, a mí lo que me preocupa es que en este último trabajo que se ha hecho, que ayer habló de él Orlando Goncalves, ¿no? La mayoría de los países, a diferencia de Latinoamérica, a diferencia, por cierto, de Venezuela, que pasó de Guatemala a Guatepeor, y supongo que los cubanos, que hace 60 años pasaron de Guatemala a Guatepeor, a mucho peor, de una dictadura, una tiranía, nosotros por lo menos de una democracia en crisis, ¿no? Y con una pésima dirigencia política, ¿ok? Pasamos a una dictadura. A mí lo que me preocupa es que la mayoría de los países latinoamericanos, según este trabajo, no quieren saber de democracias. Que dentro de todas las dificultades, es el mejor de los sistemas inventados hasta ahora, igual que el capitalismo. Claro. Y es que cada latinoamericano duerme en su interior un dictador. No. Es que los dirigentes democráticos, ¿no? Son demasiado mediocres los que tenemos en la actualidad en líneas generales. Vamos a estar claros. Y entonces no escuchan a los pueblos y los pueblos se hartan. Porque déjame decirte que el pueblo venezolano apoyó a Acción Democrática mientras se sintió representado por Acción Democrática, que fue el partido que verdaderamente hizo una revolución con todos sus peros, sus defectos, las escuelas, la masificación de la educación, las casas populares, el INSE y demás, lo hicieron los adecos y los copellanos también, hasta que rompieron, ¿no? Hasta que se acabó el misticismo y el amor, ¿no? Y empezaron inclusive a pagarle a los jóvenes adecos para que pusieran panfletos y pintaran y demás cosas que antes no se hacía, porque si no, no lo hacían, ¿no? Y ahí le dieron la espalda y empezaron a votar por otro. Pero lo hicieron por culpa no del pueblo, sino de los dirigentes. Coño, ¿hasta cuándo echarle la culpa al pueblo? A menos que uno va a pedir sus votos y entonces así, pobrecito el pueblo, ellos son buenos, pero de todas formas, no, es que el pueblo lo engañaron y por eso votaron por Chávez. No, votaron por Chávez porque la dirigencia política democrática fracasó. ¿Qué? Hugo Chávez es la defecación terrible, podrida, de un opíparo almuerzo de 40 años de democracia. Eso es Hugo Chávez. Y quiero decirles algo a las personas que nos escuchan. Nunca voten por un militar, porque no son más eficientes que ustedes. Y de paso, nunca voten por un militar, porque el militar seguramente no podrá entender de disidencias. Entonces, en cambio, en cambio yo diría, nunca voten por alguien que no tenga experiencia en la administración pública, porque se pasará por lo menos 2 años tratando de aprender, si es que saben aprender, ¿no? Porque es muy complicado aprender. Fíjese lo que le pasa a Trump. Trump viene de la empresa privada, de tener éxito en la empresa privada, y le cuesta muchísimo entender
¿no? Que no puede hacer lo que le da la gana, que hay diferentes poderes. Yo no estoy... ¿Me explico? Bueno, pero va a entender, porque tampoco es bruto, ni mucho menos, y nadie que llega a ser presidente y acaba con todos los otros precandidatos del Partido Republicano, porque fue uno por uno tumbándolos hasta que él fue el candidato, no es ningún bobo. Pero coño, ya lleva 2 años aprendiendo a ser presidente. Quiero que sepan una cosa. Dime. Una persona que se lanza a la bancarrota 19 veces, violando el sistema, trampeando el sistema, pues no puede entender de que los demócratas estén en contra de una decisión de él. Porque se convierte de alguna forma en su psiquis, en una suerte de dictadorzuelo arbitrario, que es lo que él diga. Esa es la cruda realidad que tú estás ilustrando ahora mismo. Pero déjeme yo no estoy diciendo eso, porque hasta ahora en Estados Unidos no puede haber un dictador, porque hay unas otras fuerzas que lo impiden, que están otros poderes que están funcionando muy bien, ya sea con Trump, ya sea con Barack Obama, ya sea con Reagan, ya sea con Bush, con quien sea. Tienes toda la razón, lo que no implique que no le dé una gran rabia al señor Trump. No sé. Déjame decirte algo. A veces yo pienso que las cosas funcionan de esa manera. Porque esta noche que estamos hablando tú y yo, y tengo que decirte con toda seriedad, Estados Unidos de América acaba de pasar a romper el récord de la Organización de Países Exportadores de Crudo, produciendo 11.2 millones de barriles de petróleo diario sobre Arabia Saudita, sobre los rusos y sobre todo el mundo. Se estipula que para el año que viene, 2019, si todo continúa igual, los Estados Unidos van a producir 12 millones de barriles de petróleo diario, lo que implica que la economía se va a seguir arreglando y por supuesto nuestros bolsillos también. De manera que mi saludo muy cordial, cariñoso y amable para las políticas del señor Trump, con las que no coincido siempre y con las que tú tampoco coincides siempre, Napoleón, pero simplemente no te metas con mi bolsillo porque me voy a poner de mal humor. Ante esa situación, bienvenida a las políticas que están utilizando, porque estamos produciendo más petróleo que cualquier país en el globo terráqueo. No, y hay menor cantidad de desempleados que en las últimas décadas. Es decir, que también ahí tiene un gran éxito. Bueno, te dejo porque hemos pasado mucho tiempo, Bernardo, y se me va a quejar Fernando, que lo tengo aquí al lado, ¿ok? Te mando un abrazo muy fraterno, mi querido. Gracias. Gracias. Bernardo Jurado, profesor. Ya saben que tiene un blog que se llama Escritos Nocturnos, de Bernardo Jurado. Seguimos con la información. Para las próximas 24 horas se pronostica en Miami un día con tormentas y noche con lluvia, temperatura máxima 28 grados centígrados y mínima de 22. En Orlando se pronostica nubes dispersas en el día y la noche con cielo despejado. La temperatura máxima estará en 23 grados y una mínima de 16. Llegó el frío. Sí, señor. Máquinas para contar boletas en Palm Beach se recalientan y obligan el recuento de más de 170,000 votos. La policía de Miami investiga un paquete sospechoso en Biscayne Boulevard. Según la portavoz de la policía de Miami, Kiara Delva, alguien llamó a las autoridades justo antes de las 8:30 de la mañana y dijo que vio un paquete sospechoso, posiblemente una maleta, cerca de un poste de Biscayne Boulevard en el Northwest 3rd Street. Padres de víctimas de la masacre de Parkland acusan al FBI de negligencia. Entre los informes mencionados en la demanda está uno del 5 de enero, cuando llegó una advertencia al FBI sobre el comportamiento violento y suicida de Nicolás Cruz desde la muerte de su madre, e información de que había estado adquiriendo armas, incluidos rifles y municiones. Por cierto, el autor de la masacre en Parkland es acusado de atacar a guardias de la cárcel la noche del martes y ahora enfrenta cargos de agresión con agravantes, agresión a un oficial y el uso de un arma eléctrica o química contra un oficial. Estos son titulares de la prensa por internet del sur de Florida.
y agradecemos a Doménica Ciortino su apoyo al espacio. Si usted está pensando en invertir, si está pensando en incrementar el patrimonio de la familia o de una empresa, comuníquese con Doménica Ciortino Realtor. Ella tiene grandes planes para inversionistas y también grandes planes para las personas que, bueno, normalmente quieren hacer una inversión en su hogar. El WhatsApp o teléfono de Doménica Ciortino Realtor es 407-545-1536. Se lo sabe de memoria. Para las próximas 24 horas se pronostican en Caracas un día con tormentas y noche con posibilidad de lluvia. Temperatura máxima 34 grados centígrados y mínima de 24. En Maracaibo tendrán un día y una noche con tormentas. La temperatura entre los 31 y los 26 grados centígrados. Y ya está listo Efraín Cruz con las noticias desde Caracas. Adelante, Efraín. Un gran saludo para ustedes y para todas las personas que escuchan 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando todo lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos hablando del desalojo de trabajadores de la alcaldía de Maturín, que tuvo que ser evacuada este miércoles tras el tercer día continuo de protestas por parte de los trabajadores del ayuntamiento, quienes reclaman el pago de bonificaciones al alcalde oficialista del municipio, Wilfredo Ordaz. Debido a que los obreros quemaron cauchos en las dos entradas del Palacio Municipal, está ubicado en la calle Ascué del casco central en la capital monaguense, los bomberos ordenaron el desalojo de la edificación. La protesta laboral inició el pasado lunes con un reclamo y quema de cauchos en el estacionamiento de la alcaldía y prosiguió este martes y escaló con más presión hacia las autoridades. Entre las demandas de los obreros y empleados está la cancelación de bonificaciones como útiles escolares, juguetes y dotaciones para las diferentes dependencias, en especial la de los obreros que se dedican a la recolección de basura. El trabajador Mario Suárez dijo que entre las demandas también está el retraso en 2 dotaciones de uniformes, el plan vacacional para los niños de los empleados y obreros, que pese a estar presupuestado, no se cumplió, así como la entrega de guantes, botas y mascarillas a quienes laboran en servicios generales. Más perdimos el plan de salud, que estaba a la par de PDVSA con cobertura total e ilimitada. Tenemos 10 meses sin los lácteos, que es el vaso de leche para los trabajadores que hacen la recolección de los desechos. Los pagos son irrisorios, no tenemos transporte, se nos quitó el bono nocturno y las horas extras. Se nos debe el 1 de mayo, que se hizo con todo ese dinero. Además, tengo que informar, hablando de manifestaciones que impiden acceso a maestros y trabajadores al Ministerio de Educación. Enfrentamiento con las autoridades, los docentes, empleados administrativos y obreros de las escuelas oficiales que permanecieron este miércoles 14 de noviembre a las afueras del Ministerio de Educación para exigir la revisión de las tablas salariales y el cumplimiento del contrato colectivo. Pasadas las 10 de la mañana, la multitud intentó ingresar al edificio luego de que miembros de la coalición sindical entraron para reunirse con autoridades. Sin embargo, un cordón de funcionarios de la Policía y la Guardia Nacional les impidió el acceso. Además, la secretaria de Actas del Sindicato Venezolano de Maestros, Griselda Sánchez, denunció a los medios que los docentes fueron agredidos por los vigilantes del Ministerio de Educación. El profesor Douglas Jaramillo, miembro de FETRACINET, contó que a las 11 de la mañana el ambiente se mantenía tenso. Explicó que los manifestantes se encontraban enardecidos y exigían la presencia del ministro Aristóbulo Istúriz, quien el pasado 31 de octubre además les había prometido reunirse con las federaciones para firmar la convención colectiva que iba a ser convocada luego de una reunión para revisar todos los sueldos, pero esto jamás ocurrió. Y antes de terminar, también tenemos que hablar de la información que entregó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que calificó estadísticas del mes de octubre como un fenómeno de exigencias y reclamos simultáneos. Estas son 364 protestas por derechos sociales durante el mes de octubre. Esto lo informaron a través de su cuenta en Twitter, donde señalaron que el fenómeno de protestas combinadas en las que se exigen diferentes derechos al mismo tiempo se ubicó en 364 de las 1.418 documentadas en total. Las protestas combinadas son cada vez más frecuentes y el mes pasado este fenómeno en el que se exigen distintos derechos al mismo tiempo ocurrió en 364 manifestaciones, y esto es equivalente al 26% de las 1.418 documentadas.
Así están las cosas hoy por Venezuela, como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando todo lo que ocurre de este lado del mundo. Seguiremos en contacto. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, preciosa María, tú la flor más pura. Algunos otros titulares son los siguientes. Asamblea Nacional aprueba acuerdo para buscar una solución pacífica a la crisis en el país por desconocer el nuevo periodo de gobierno de Maduro que se inicia el 10 de enero. Diosdado Cabello responde: proyecto de acuerdo realizado por la Asamblea Nacional con pretensión de lograr una solución política es ridícula. La Asamblea burguesa está en desacato. Después de haber destituido a Maduro, de declarar el abandono del cargo, de llamar a elecciones, de enjuiciarlo, pues resulta que ahora es hasta el 10 de enero. Menos mal, estamos muy preocupados. No solo una secta extremista la que se mete con la oposición oficialista. Hoy es Capriles quien se mete con los primeros, acusándolos de jugar a la división. Hay un extremo metido en las redes sociales que no ayudan ni siquiera a una persona a comer. La gente lo que quiere es solución. Para el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, nos acercamos a una coyuntura muy peligrosa para el país. Maduro regresa al pobrecito yo. Me quieren matar e insiste que Estados Unidos ya ordenó su muerte, pero pronosticó que vivirá 100 años o más, Dios nos libre. De manera que si él nació el 23 de noviembre de 1962, va a cumplir, si no lo mata antes un enviado del Pato Donald, ¿no? O con una hamburguesa en McDonald's. La CIA de hamburguesa. Va a cumplir 56 años. Y si le sumamos mínimo 100 años más que los babalaos le dicen, por lo visto, haber jurado que vivirá, deberá morir mínimo a los 156 años. Bueno, tiempo suficiente para que comprenda la lectura en prisión del Capital de Carlos Marx. Bueno, sería bueno Tocorón, yo insisto, hay que dejar a Tocorón, hay que toda esa gente para Tocorón. De manera que si nació el 23 de noviembre, atención, de 1962, bueno, ya eso tú lo dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Malandros armados, por otra parte, de la Revolución Bonita, roban las cajas de votación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. Esto es gravísimo. Entraron disparando y lanzando bombas lacrimógenas. Hay varios heridos, incluidas damas. En las últimas 24 horas volvieron a protestar los trabajadores del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas exigiendo mejoras en salarios y contra el cierre de la institución. Los de PDVSA denuncian estar muriéndose de hambre con el sueldo que perciben. FAPUB, la crisis del sector y los trabajadores de Fe y Alegría también fueron a manifestar a las puertas del Ministerio de Educación exigiendo sueldos justos. Los docentes de Barinas rechazaron haberles borrado de un solo plumazo los beneficios adquiridos. En 5 municipios del estado Táchira también protestaron los docentes y en el estado Sucre paralizaron las actividades en rechazo a la tabla salarial impuesta muy revolucionariamente. También los trabajadores del canal revolucionario BTV protestaron por sueldos y pago completo de aguinaldos apoyados por los trabajadores del MINSI. Y en fin, que la CIA, Mickey Mouse, Uribe, las oligarquías bogotana y caraqueña han estado muy activas engañando al pueblo, porque para ellos el pueblo es tonto y se deja engañar, y ocultándole las ventajas de vivir en la revolución bonita. Bueno, ¿qué tenemos? Que me estás dando, estás haciendo más señal que un mago. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Vamos con Iván. Vamos con Iván. Vamos con Iván. Iván Ballesteros, señores. Adelante, Iván. Hola, un saludo a todos en Bravo 24, como siempre, trabajando juntos. Bueno, fíjense una cosa. Yo he tomado nota aquí de varios puntitos que yo quería tratar, porque en la Asamblea Nacional se ha desatado una suerte de guerra entre unos supuestos diputados opositores y otros traidores.
Para mí, traidores son todos. Porque la trampa existe hace tiempo, Napoleón. La trampa y los acuerdos con el gobierno, de eso hemos venido denunciándolo hace tiempo, tú, yo y cualquier otro periodista en medio de comunicación social, vocero de la oposición, ha venido denunciando todas las trampas y todos los acuerdos que han venido haciendo supuestamente gente de la oposición o dirigentes de la oposición con la gente del gobierno, todo por el cochino dinero. Pero fíjense, entonces ellos están pendientes que si alguien sacó la lista, que no la sacaron, que no debieron sacarla. No, al contrario, así sabemos quién es quién, se caen las máscaras, y uno se da cuenta que esos diputados no han hecho nada sino negociar para su bolsillo y para su interés o partido político. Entonces esto lo digo por cierto, porque fíjense lo siguiente, aquí hace mucho tiempo, un señor que el diablo lo tenga en la quinta paila del infierno llamado Luis Tascón sacó una lista cuando se recogieron firmas para hacer un referéndum para sacar a Chávez. Luis Tascón utilizó todo eso, se lo llevó a Chávez y Chávez dijo que se publicara y ahí empezó una persecución con la lista Tascón contra todo aquel ciudadano que no estuviera de acuerdo con el gobierno, que pensara diferente a Hugo Chávez, y entonces era perseguido, no le daban trabajo, lo bloqueaban por todos lados. Después vino un señor que de paso ahora dice ser opositor, que el primero era, él fue denunciado por Chávez en un día de la juventud como corrupto, y lo denunció como el corrupto más grande que había dado la Victoria, siendo él el alcalde de la Victoria. Estoy hablando de Ismael García. ¿Se acuerdan? Hidalgo Bolívar, cuando su compadre, cuando tenían el MAS, peleó con Chávez, después se fue huyendo, después ahora se vendió otra vez con Chávez, y entonces Ismael se puso en contra de Chávez, y ahora supuestamente que es de la oposición al extremo, que llegó a irse hasta Primero Justicia. Hoy en día está en el exilio, lo tienen por cierto por allá, por Florida, atendiendo las licorerías que tienen los hijos. Juan José Molina también tiene una licorería por allá están haciendo negocio con los reales que se roban acá. Ismael García sacó una lista llamada la lista Maizanta, más perversa tal vez que la de Tascón, porque esta era con nombre, apellido, con todo, y ahí se persiguieron también a todo opositor que no fuera famoso, que no fuera conocido. Y aquí los diputados no dijeron nada, no se quejaron por esa lista. Se quejaría uno que otro por la lista, porque sacó que iba contra los derechos humanos. Pero nadie atacó abiertamente al gobierno, ni a Hugo Chávez, ni a Ismael García, ni a Luis Tascón, por esa persecución contra los venezolanos. Entonces cuando uno ve esto y ahora se quejan porque sacaron una lista que los afecta a ellos y que les quita la máscara delante de todo el mundo, bueno, eso no es problema mío, eso no es problema de nadie. Al contrario, yo soy de los que opinan que esto se está cayendo, y cuando esto se termine de caer, Napoleón, la lista Tascón, la lista Maizanta y la lista de los diputados traidores debe utilizarse para que no se cuelen zorros y camaleones, porque como ya ellos están hablando en lo que les gusta, la trampa, las elecciones, porque están hablando de unas elecciones para el próximo 9 de diciembre, para escoger concejales, porque con esto solucionan todos los problemas del país. Entonces, para que no se nos cuelen zorros y camaleones, yo creo que estas listas hay que tenerlas pendientes, y todo, por lo menos en la lista Tascón, el que no aparezca en la lista Tascón, en la lista Maizanta, ese chavista, porque ahí aparecen supuestamente los que atacaban el chavismo, los que pensábamos diferente. Entonces, el que no aparezca ahí no puede ser tomado en cuenta ni para estas elecciones ni para ninguna, aunque para estas elecciones desde ya te digo que en lo particular quien te habla no va a votar, Napoleón, no creo en eso. La solución es arrancar el régimen de raíz y llevarse por delante a esos traidores que están con el régimen. Y después, cuando haya elecciones con credibilidad, yo utilizaría esta lista, la Tascón, la Maizanta y la lista de los diputados, para que no se cuele ninguno más, porque ellos se van a colar y van a decir que es que los obligaron, que pobrecito, que fue Henry Ramos. No, son feos los dos, como dice la canción de Billo, todos van para afuera, el que votó y el que no votó.
y se le da paso a nuevas organizaciones políticas y a nuevos liderazgos y dirigentes políticos que sí nos representen y que existen del lado de los ciudadanos, que existen del lado de la democracia y de los derechos humanos. Lo otro que quiero aprovechar, Napoleón, es que tú sabes que este gobierno es comunista y persigue a todo el mundo el que piense distinto. Entonces ahora le ha dado por perseguir a la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas y no le están mandando la subvención, el dinero para pagarle a los profesores, y los profesores ya llevan un mes sin cobrar. Por si fuera poco, el que cobran tan poquito todo el mundo aquí, ahora ese poquito que te pagan, esa miseria que le pagan a los maestros en este país, que son los peores pagados, entonces ahora ese dinero no lo mandan, no se lo están dando. Entonces yo me imagino que primero, porque son escuelas católicas y no les interesa que forme gente que piense distinto. Primero, ya piensa distinto al ser católico. Y después, cuando le das educación a ese pueblo no lo tiene de rodillas como les gusta a ellos y como pedía Héctor Rodríguez, porque si no van a pensar como escuálido, y cuando piensan como escuálido votan al contrario y no quieren este gobierno. Por eso es que el gobierno no le va a pagar a los profesores de la ABEC, de la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas, entre ellos Fe y Alegría, Colegio de Monjitas, Colegio de Curas, todo el que sea un colegio distinto a un colegio revolucionario, donde le enseñan la historia del Che Guevara, cómo liquidar a los escuálidos, esa gente tiene que ser perseguida. Por eso no les pagan. Entonces desde acá aprovecho esta oportunidad que tú me das para hacer una campaña a favor de la ABET, los que verdaderamente forman a la gente de los barrios, los niños de los barrios, que le dan educación de primera y que el gobierno no quiere que se eduquen para que sean brutos, para que estén de rodillas, para que estén detrás de una caja clara, para que salgan a votar, para que se pongan una franela roja. Por eso es que no le pagan a los maestros de la ABET. Entonces quiero aprovechar esta oportunidad que tú me das, Napoleón, para hacer una campaña a favor de la ABET, porque ya los profesores tienen un mes que no cobran. ¿Tú sabes lo que es eso en este país? Un mes sin cobrar la miseria que le pagan a los venezolanos, porque aquí todo el mundo cobra por igual. Napoleón, es todo por hoy. Hasta la próxima en Bravo 24. Hasta la próxima, Iván. Sigan Iván Ballesteros, por favor, a través de su Twitter, @plomoparejo. Bueno, Gustavo, tengo a Gustavo Díaz en el teléfono para que nos diga cómo está de ese Bolívar soberano acabando con el dólar y con todo el mundo está acabando. Adelante. Saludos a la audiencia de Bravo 24. El dólar cierra el miércoles 14 de noviembre y abre el jueves 15 de noviembre en 260,09. El dólar implícito en 45. El dólar DICOM en 65,69, el Bitcoin en 271,48 y el euro en 293,82. Hasta mañana. Hasta mañana, dígalo usted. ¿Tú sabes la diferencia que hay entre el dólar DICOM y el dólar? No, ni idea, no sé. Yo tampoco. Te pregunto por eso. No, pero la gente que le interesa el tema lo debe saber, ¿no? Bueno, alguien que por favor nos ayude. Porque... ¿Por qué piensas comprar? No, sino es que me llama la atención porque fíjate, está en 2.60 el dólar que se vende en la frontera. Y entonces Gustavo Díaz pues dice que el dólar DICOM está en 60 y el otro está en... Obviamente ese es un dólar chavista, ese es para la gente que está enchufada, ¿no? Me imagino, no sé. No lo sé. Bueno, señores, ahí está Roderick Navarro desde Brasil. Por cierto, son de los pocos civiles invitados como si fueran jefes de Estado a la toma de Bolsonaro. Adelante, Roderick, háblanos un poco de eso. Hola Napoleón, ¿cómo estás? Desde que nosotros llegamos a Brasil hace un año, pues nos hemos involucrado en la lucha contra el comunismo en este país, sobre todo por el proceso presidencial que ocurrió y donde resultó ganador el candidato Jair Bolsonaro, a quien apoyamos desde el primer instante en que lo conocimos, porque su lucha aquí en Brasil es muy parecida a la lucha que nosotros tenemos en Venezuela, contra el Foro de Sao Paulo, contra sus amigos internacionales, contra el marxismo cultural y las políticas socialistas desde el gobierno que lo que han hecho es destruir la calidad de vida de los hispanoamericanos. Es por eso que nosotros hemos hecho un trabajo de concientización importante en este país tan grande que ha dado la confianza a Jair Bolsonaro para que ahora sea su presidente. ¿Y por qué esto es importante para nosotros?
porque de ahora en adelante nosotros vamos a tener un presidente que es un absoluto y gran aliado de nuestra lucha por la libertad en Venezuela. Yo me he atrevido a decir que la elección de Jair Bolsonaro es algo mucho más importante que el acontecimiento político de la victoria del presidente Duque en Colombia y la victoria del presidente Trump en los Estados Unidos, porque la presidencia de Brasil no tiene las mismas ataduras que tienen las otras dos presidencias, que tienen unos problemas políticos mucho más profundos. En cambio, Brasil va a tener toda la libertad para ir adelante en torno al apoyo del plan que nosotros hemos presentado para la liberación de Venezuela y la recuperación del país, y además de eso, estabilizar la región. Recordemos que la Venezuela de hoy, la Venezuela chavista, es una amenaza para la seguridad nacional de los grandes países de la región, en especial de Brasil, pero también de Colombia, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Argentina y los demás. Entonces, pues, muy pendientes de lo que va a ocurrir. Nosotros vamos a estar el 1 de enero en la toma de posesión del nuevo presidente, con el nombre de Dios representando a los venezolanos allí en nuestro deseo de libertad. Y los próximos pasos que nosotros vamos a dar serán en función de la conformación de un gobierno de transición. Quiero que estén muy pendientes a las reacciones de la clase política tradicional, que ellos están ahora llegando a acuerdos, obligados por lo que ellos están viendo que es en serio, que es la agenda que estamos llevando adelante desde aquí de Brasil, porque ahora ellos van a decir que ellos van a sacrificar a Maduro y ellos van a hacer un gobierno de transición, de reconciliación, donde no va a haber persecuciones ni venganzas, sino que todos somos amigos y tal, después de todo lo que han hecho durante todo este tiempo. Entonces los venezolanos no podemos tolerar esa situación, esa agenda. Así que les pido que en el momento que nosotros lo solicitemos, que ya se acerca, todo el apoyo de la población civil y militar en esta agenda, que va a ser apoyada por el nuevo gobierno de Brasil, que de una manera muy solidaria, muy comprometida, muy sentida, saben por lo que nosotros estamos pasando, saben que existe en Venezuela y una falsa oposición, saben que el sistema político depende de la ficción democrática que ellos están vendiendo, y que como ellos lo hicieron aquí, que vencieron al comunismo, pues nosotros en Venezuela también lo haremos. Vamos a vencer al comunismo sin ceder nada, solamente haciendo justicia, con las leyes en la mano y con la visión clara de la grandeza de país que nosotros queremos. Un fuerte abrazo. Es el comentario desde Brasil de Roderick Navarro, otro los muchachos de la resistencia en el exilio. Pueden conectarse con Roderick Navarro a través de su Twitter, @Roderick Navarro. Bueno, ¿y por qué asaltaron a las cajas de votación en la Universidad de Carabobo? Bueno, aquí están los resultados, ya se conocen. Le dieron una patada, ustedes saben por dónde, a la dictadura. La unidad estudiantil, candidato Marlon Díaz, 216 votos contra 13 de la plancha de Maduro. La candidata se llama Jessica Bello. La plancha del chavismo disfrazado de oposición, candidato José Gregorio Briceño, 8 votos. Al Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho, la unidad estudiantil, 195 votos. La plancha de Maduro, 11 votos. La plancha chavista, 30 votos. Al delegado de la FCU, unidad estudiantil, 193 votos. La plancha de los maduristas, 13 votos. Y de los chavistas, 28 votos. Esta es la razón. Pero ellos son tan demócratas que hubo heridos, gases lacrimógenos, se robaron o intentaron robarse las cajas de votación, en fin. Hicieron de todo, es la práctica común del chavismo. Hay que hacer un reconocimiento justo al profesorado y el alumnado de la Universidad de Carabobo, que como un solo hombre enfrentaron al chavismo dentro de las instalaciones de la Universidad de Carabobo, al profesor Pablo Aura y a todos esos muchachos líderes que son los que van a cambiar a Venezuela y lo van a enrumbar por un mejor futuro. Vamos a ver qué nos dice Virginia Escobar Lahuica de lo que nos espera en las próximas 24 horas. Virginia, adelante. Hola, Napoleón. Para el jueves 15 de noviembre las energías se recaen sobre el nudo de la maternidad, también conocido como el nudo de la madre celta, y representa la entrega de una madre con su hijo. Esta energía se asocia con la fertilidad de proyectos e ideas,
y un buen día para procrear. Es una energía de amor incondicional. El signo mejor aspectado será Géminis, que disfrutará del amor completamente. Tauro, tienes satisfacciones en los negocios. Leo, recibes un ascenso. Capricornio, concretas la compra de un bien. Libra, compartes con tu familia. Cáncer, firmas documentos o contratos. Piscis, debes tener mucha paciencia para poder culminar tus cosas con éxito. Escorpio, te enteras de un chisme. Acuario, no malgastes tu dinero ni tu tiempo. Sagitario, luchas por uniones que no perduren en el tiempo. Virgo, estás un poco desanimado. Y Aries, simplemente estás agotado. Vamos ahora con la influencia de los planetas para la segunda mitad del mes de noviembre. El 16 de noviembre, Venus se pone directo en Libra, culminando su fase de retrogradación. Por lo tanto, ahora mostrará su cara más amable, encaminándose a la evolución y el equilibrio mediante la interacción con el compañero y consigo mismo. A partir de este momento, podemos comenzar a trabajar sin problemas los rituales de amor y recuperarnos de la escasez, bien sea física o espiritual. El 16 de noviembre también inicia Mercurio retrógrado en Sagitario y será su última retrogradación en este año. Es un tránsito con el que hay que tener especial cuidado, ya que induce a un comportamiento que puede ser tildado de falso o hipócrita, con el propósito de evitar discusiones frontales. Este Mercurio retrógrado trae sentimiento de fatiga constante, soledad y desapego, pero también puede que nos lleve a perder las esperanzas de algo que anhelamos. Este Mercurio estará retrógrado hasta el 6 de diciembre. El 22 de noviembre ingresa el Sol en Sagitario y se alinea con la presencia de Júpiter. Por lo tanto, eso que nos trajo Mercurio retrógrado comienza a disminuir porque tendremos la oportunidad de recargar las baterías del optimismo, algo esencial para combatir algunas retrogradaciones pasadas. El 24 de noviembre, Neptuno se pone directo en Piscis, llenándonos de claridad mental y sensibilidad. Al desaparecer la neblina que cubre la visión de la realidad, se establece un compromiso más sincero con la propia espiritualidad y aquellas causas que motivan a despertar el humanismo en cada uno de nosotros. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @Virginia Escobar o en Instagram como @WiccaRicarnada. Mañana regresamos con las energías, los signos y las predicciones para el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia. Bueno, les recomendamos entonces el nuevo libro de Ángela Sago, En nombre de los pobres los multiplicamos. Les recomendamos el nuevo libro de Bernardo Jurado, la novela La fragancia de la rebelión, y el trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela Imposible, todos en Amazon. También a nombre de Super Brand Orlando, Actitude Dancewear y Doménica Shortino Realtor, y por supuesto a nombre de Curious Aluminio. Todos ellos presentaron a 24 horas Voz de la Libertad y la Democracia.